en esta actividad política de solidaridad con nuestro compañero Gregorio Santos Guerrero, a un año de su detención, de esta llamada o denominada prisión preventiva. Esta actividad no pretende de ninguna manera, como en el argot criollo a veces se dice, rendir culto a la personalidad. No se trata de eso. Tampoco es una actividad festiva, ni tampoco tiene que ver con actividades que pueda tener otra connotación al margen de lo político. Lo hacemos única y exclusivamente porque tenemos un compromiso moral, un compromiso político con nuestro presidente Gregorio Santos Guerrero, que, como dice esta gigantografía, justamente hoy cumple un año de prisión. Entonces, lo que está en juego, desde nuestra óptica, desde nuestro punto de vista, es la vida de nuestro compañero, es su integridad física, su integridad moral, su integridad incluso espiritual. Porque quienes hemos tenido esta experiencia, a la que Mariátegui decía accidentes de trabajo, o algunos que no lo han tenido, saben que estar privado de la libertad no es vivir. Eso es lo que está en peligro. De tal forma, nosotros decimos, por ejemplo, en esta propaganda, un año de prisión. Pero ¿qué tipo de prisión? Ese es el problema. Es una prisión preventiva. Goyo aún no está condenado. Sin embargo, vamos a llamarlo así, se le ha adelantado supuestamente una sanción, una prisión, sin tenerlo. Y todos nosotros sabemos, mientras no haya una sanción, mientras no haya una sentencia judicial producto de un proceso, definitivamente todos somos inocentes. En ese sentido, a un año de prisión, obviamente esta prisión tiene otras connotaciones estrictamente políticas, lo que demuestra el cuerpo entero lo que dijimos desde un primer momento. Aquí hay un problema de índole político, hay una persecución, pero ahora lo que nosotros vemos que hay una demolición política contra Gregorio Santos Guerrero. En otras palabras, quieren desaparecerlo de la escena política. La pregunta es ¿por qué? Porque los gobernantes que tenemos actúan como en la época de la colonia. La mentalidad colonial de los gobernantes han hecho posible esta detención. Esa mentalidad colonial no permite que líderes que vienen de lo más profundo de nuestro país, de las entrañas de nuestras organizaciones de acción directa de masas, como es el caso concreto de Goyo, que viene de las rondas campesinas, viene del Magisterio Nacional organizado en el SUTEP, se ponga a la cabeza de su pueblo de manera consecuente y digna para dirigir no solamente la palabra empeñada,
sino para, recogiendo esos sentimientos de su pueblo, liderar a sus hermanos de clase, a su pueblo en conjunto, contra las atrocidades, vamos a decir así, que comete un régimen de turno. Y ese es el caso concreto. De tal forma, estos gobernantes que hacen las veces de filipillos, en estos momentos pretenden liquidar a Gregorio Santos. Por eso hemos puesto ese término de demolición. Y resistencia, ¿por qué? Porque quienes están en la cárcel tienen que tener esa fuerza, ese coraje para soportar todo el peso de lo que significa no tener la libertad. Pero también, como decía Horacio, eso es lo de menos. Pueden detenerlo físicamente, corporalmente, pero sus ideas, sus criterios, sus fundamentos políticos, sus ideas sobre nuestro país y el devenir y el futuro, sus ideales, ¿por qué no decir su utopía está intacta y está libre? En ese sentido, estimados compañeros y compañeras, en medio de este problema, organismos también a nivel internacional se han pronunciado, porque la situación de esta carcelería es completamente arbitraria, es injusta, es abusiva. Al inicio les dije que no hay una sentencia para que Gregorio Santos esté detenido. Sin embargo, vean ustedes, él está confinado bajo el régimen especial cerrado A, que es exprofesamente para personas condenadas por genocidio, por narcotráfico, por terrorismo, por secuestro, por extorsión, por sicariato. Tamaña infamia sobre nuestro compañero. Todo esto pues rubrica de cuerpo entero aquella tesis que sostenemos hoy con argumentos firmes y contundentes de que de por medio hay una demolición política contra Gregorio Santos. Es por ese motivo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de una gestión, después de haber escuchado, después de haber canalizado esta denuncia, ha otorgado una medida cautelar en la que esta comisión, que es parte de la Organización de Estados Americanos, reconoce su condición de comunero rondero a nuestro compañero, y por ese elemental razón a él no se le debe juzgar más allá de su jurisdicción. Debería estar en Cajamarca, no debería estar fuera de Cajamarca. Esa es otra violación que se comete. Y por otro lado, se debe respetar la presunción de inocencia, de inocente que tiene Gregorio Santos. Reitero, porque no hay una sentencia del Poder Judicial. Asimismo, a raíz de esta medida cautelar, Gregorio Santos está amparado por las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos. Sin embargo, ustedes saben perfectamente cuando se difundió, se publicitó esta medida cautelar, incluso el representante del Perú en la OEA subestimó el carácter de esta medida cautelar. Es más, el ministro de Justicia
dijo de que esto era una falsedad y que la medida cautelar era extrema porque lo que se quería a través de ella se exigía la libertad de Gregorio Santos. En ese sentido, el propio ministro del Estado ha pretendido tergiversar el contenido de esa medida cautelar, porque la medida cautelar no habla ni ordena la libertad de Gregorio Santos, sino solamente se reduce y exige que la carcelería en la que se encuentra él mejore sus condiciones. Y es bueno también decir de que llegó Gregorio Santos a estar en una misma celda de 2 por 2 con un ex militar, Telmo Hurtado, apodado el carnicero de los Andes, autor confeso de la masacre de los comuneros de la comarca. Imagínense ustedes. ¿Qué significa eso? Eso obviamente atenta contra la dignidad de nuestro querido compañero Goyo. Eso es un problema que lo va generando y lo va enfermando incluso psicológicamente. Y eso no es una cosa de juego. Por todo eso, para ir terminando, importantes personalidades han opinado sobre esta situación de Gregorio Santos. Solamente voy a dar lectura de 2 puntos de vista, de 2 opiniones de profesionales del derecho, que sin ser partícipes de nuestra opinión, ni mucho menos simpatizantes de Gregorio Santos, pero de puro derecho, dicen lo siguiente. Por ejemplo, Alberto Borea: Gregorio Santos, gobernador regional de Cajamarca, cumple desde junio de 2014 prisión preventiva en el penal de Piedras Gordas 1. Comparte celda con el sentenciado por el caso Acomarca, Telmo Hurtado, y con miembros del Grupo Colina. El pasado 19 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares a favor de Santos por considerar que está en una situación de gravedad y urgencia. La resolución no pide liberar a Santos, sino preservar la vida e integridad personal del señor Gregorio Santos. El Ministerio de Justicia informó que no cumplirá con la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Consideró que es notariamente improcedente, pues carece de fundamento legal que la ampare. Semejante farsa de esta comisión, de este ministro y del gobierno. 2. Dice Borea: yo no comparto las ideas que expresa Gregorio Santos, el presidente regional de Cajamarca, para conducir su región, pero creo en el derecho de las personas a seguir sus procesos penales en libertad, salvo que se presenten los 3 elementos que establecen las leyes para que se encarcele a la persona mientras dura su juzgamiento. Uno de ellos, el peligro de fuga, que obviamente para eso no califica Goyo, porque incluso a muchos de nosotros nos consta aquel día que lo detuvieron, él fue con su conciencia limpia, al terno, a la corbata, porque quien obviamente tiene la conciencia sucia no se presenta. Aquí no se trata de derechas ni de izquierdas, dice Borea. Se trata de los valores trascendentes que, aunque sea molesta una resolución, no pueden dejarse de lado. El Perú no puede retroceder. El Perú debe cambiar, y se cambia respetando el derecho de las personas y no haciendo rabietas porque se pierde una causa en un tribunal al que, gracias a la serenidad de los momentos democráticos fundacionales, estamos obligados. Esto no perjudicará a ningún peruano, y el gobernador regional
no recuperará su libertad de inmediato, pero por lo menos se le garantizará su seguridad personal. Discrepar con una persona o con un gobernante, incluso con alguien acusado de cometer un delito, no puede llevarnos a la conclusión que hay que echar en todo lo avanzado en materia de derechos humanos por la borda. Esa es también una peligrosísima forma demagógica de actuar. Por eso, la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, frente al pedido que ha hecho Gregorio Santos y las medidas provisionales despachadas por aquella, para que el Perú tome medidas para evitar que se le cause un daño físico irreparable al gobernador de Cajamarca, deben ser atendidas. Y finalmente, estimados compañeros, voy a dar lectura también una carta de un renombrado profesional del derecho que hace poco fue decano del Colegio de Abogados del Perú. Lima, 25 de junio de 2015, señor profesor Olmedo Auni Melgar, vicepresidente del MAS, presente, de nuestra mayor consideración. Doy respuesta a su gentil invitación para participar en un acto político del día 25 del presente en su local institucional. Lamentablemente estoy comprometido en el Colegio de Periodistas de Lima a participar en un evento a la misma hora y el mismo día sobre libertad de expresión. Por esta razón le pido excúseme mi ausencia. No obstante, quisiera expresar mi punto de vista sobre la preocupación que manifiesto esta convocatoria y que debe permitir una discusión serena y sin prejuicio. 1. Por principio estamos de acuerdo que el Estado, por medio de sus mecanismos jurídicos, investigue, procese y sancione todo hecho de corrupción que afecta a los escasos recursos para el desarrollo del país, independientemente de la militancia del autor, cual sea su posición en el gobierno, ámbito público o privado, y mucho menos haciendo de la ideología del procesado un eximente o un agravante. 2. La detención preventiva debe ser excepcional, es subsidiaria y es proporcional. De lo contrario, se estaría atentando contra el principio constitucional de presunción de inocencia, pues la detención preventiva solo implica la pérdida de la libertad, sin el estigma social que considere la detención una sanción anticipada cuando el proceso recién empieza. Según el artículo 135 del Código Procesal Penal, para motivar la detención debe existir 3 elementos concurrentes. A. Que se extingan suficientes elementos dolosos que vinculen al imputado. B. Que la posible pena sea superior a 4 años. C. Que el imputado, por sus antecedentes, tratase de perturbar o eludir la acción de justicia. Estos 3 elementos deben ser simultáneos y copulativos. Por tanto, el hecho penal debe ser grave. Debe haber convicción del juzgador o de otro grado de responsabilidad penal directa al imputado que busca eludir manifiestamente la acción penal. Todos estos hechos deben concurrir en una sola vez. 3. Para el caso de Gregorio Santos, según nos informan los medios de comunicación, 1. Este se presentó a todas las diligencias policiales, fiscales, judiciales y acredita arraigo en la ciudad de Cajamarca. 2. Más aún, como dirigente social se presentó con anticipación al proceso electoral regional, resultando ganador, motivo que obliga a su arraigo por el cargo que debería volver a ocupar. 3. Se agrega a todo ello que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 19 de mayo de 2015, se pronunció en que la situación producto de las medidas cautelares tomadas por el Estado peruano contra el imputado es de gravedad y urgencia, y exige el mismo dictamen preservar la vida e integridad personal de Gregorio Santos. Este organismo supranacional
establece que la detención provisional, lejos de preservar sus derechos fundamentales como procesados, los ha puesto en riesgo grave. Por tanto, combatir coherentemente la corrupción en ningún caso puede implicar renunciar o limitar los más elementales valores del debido proceso, la tutela procesal efectiva y los principios que defienden la dignidad humana contenidos en la Constitución. Atentamente, doctor Raúl Chanamé Orbe. Como podemos constatar, y de hecho nuestro compañero José Boza fundamentará con mayores elementos de juicio lo que nosotros sostenemos, de que esta prisión tiene un solo objetivo y es político, es liquidar, es demolerlo a Gregorio Santos Guerrero. En ese sentido, aquí lo que está en cuestión obviamente es la libertad de Gregorio Santos. Nosotros en su momento, en su oportunidad, hemos hecho las presentaciones y lanzamientos de su precandidatura, pero hoy nos importa de sobremanera la libertad de Goyo. Por esa razón, compañeras y compañeros, hemos hecho, no solamente aquí, en distintos lugares del país, en este primer, vamos a llamar así, no aniversario, sino año de prisión de Goyo, esta actividad para difundir, para desmentir toda la infamia que viene del Poder Judicial, de sus órganos represivos, que vienen de esta transnacional Yanacocha, del cual obviamente no es ajena también el propio gobernante Ollanta Humala, que como lo dijo recientemente Gregorio Santos Guerrero, lo traicionó no solamente a Goyo, sino traicionó a todo el pueblo de Cajamarca. Por eso decimos con firmeza, compañeros, Gregorio Santos, libertad. Gregorio Santos, Gregorio Santos, Gregorio Santos, viva el MAS, viva el Perú. Muchas gracias.